Undeclared wars are commonplace. Las guerras no declaradas son algo habitual. Trágicamente, nuestro gobierno emprende guerras preventivas, lo que también se conoce como agresión, sin que el pueblo estadounidense proteste. Por desgracia, nos hemos acostumbrado a convivir con el uso ilegítimo de la fuerza por parte del gobierno. Para construir una sociedad verdaderamente libre, hay que comprender y rechazar el hecho de iniciar el uso de la fuerza. Y sí, a veces, para amar a tu país, tuvieras que reformar o abolir el gobierno. ¿Y si Jefferson tenía razón? ¿Y si el mejor gobierno es el que menos gobierna? ¿Y si es peligroso tener razón cuando el gobierno se equivoca? ¿Y si es mejor perecer luchando por la libertad que vivir como un esclavo? ¿Y si la hora de mayor peligro para la libertad es ahora? Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano de Judging Freedom. Hoy es jueves, 13 de agosto de 2026. Se une a nosotros Max Blumenthal. Max, como siempre, es un placer. Gracias por acompañarnos. ¿Ha manipulado Israel a Donald Trump una vez más? ¿Cuál es el trasfondo de la supuesta información de inteligencia israelí sobre los supuestos planes iraníes para atacar el Air Force One? Bueno, si analizamos esta historia, podemos ver una especie de microcosmos de cómo se desarrolló toda la guerra contra Irán. Por eso Estados Unidos sigue imponiendo ahora mismo una guerra prolongada a Irán, principalmente una guerra económica, que ha devastado la economía mundial. Pregunten a cualquiera que trabaje en el sector inmobiliario en Estados Unidos por los tipos de interés actuales, y todo se remonta directamente a esta guerra. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque Israel manipuló a un presidente demente, con limitaciones intelectuales, sin moral y profundamente corrupto, para que librara esta guerra durante años. Así que ahora, por fin, todo el mundo habla en los medios de comunicación como les de esta campaña de manipulación. Todo el mundo sabe ya que Trump iba escondido en un carrito de comida, algo así como un carrito de comida, escapando a escondidas hacia un vuelo señuelo en Ankara, Turquía, en torno a la cumbre de la OTAN. Es como una escena de una de esas películas de Agárralo como puedas, de Leslie Nielsen. Os lo imagináis ahí dentro, encogido, sudando, y ya sabéis, con sudor naranja chorreándole por la cara. Es hilarante. Marco Rubio se sube a sabiendas al vuelo que, supuestamente, iba a ser atacado por operativos de la Guardia Revolucionaria iraní con misiles portátiles tierra-aire, según cierto aviso que recibió la CIA, junto con todos los miembros del equipo de Trump que conocemos y despreciamos. Y según ese aviso, todos iban a ser enviados a la muerte, excepto Donald Trump. Y esa mujer, Natalie Hobb, que le acompaña a todas partes, que tiene 35 años, él la eligió para que sobreviviera con él, por su cuenta. Y eligió a Hegseth de Hollywood. Y Pete Hegseth, porque es el típico hombre que siempre dice que sí, y al parecer le acababa de mentir sobre las municiones. Pero aún así, eligió que viviera. Claro, el complot era completamente falso. Sabíamos que venía de Israel. The Wall Street Journal informó en julio de que Israel había pasado a Estados Unidos un aviso, que los iraníes planeaban matar a Trump en Ankara durante esta cumbre. Esto fue después del funeral de Khamenei, sobre el que informé, y en el que muchos iraníes corrientes salieron a las calles pidiendo represalias contra Trump por matar a su querido líder, a quien amaban y consideraban una guía. Entrevisté a dirigentes iraníes sobre si el asesinato era ya una política. Y uno tras otro me dijeron, no, nuestra política es mantener cerrado el estrecho de Hormuz hasta que recibamos una compensación por esta guerra y se haga justicia, y desbasificar, eliminar las bases estadounidenses de la región. Esa es nuestra represalia. Pero aún así, tenemos que escuchar a la gente. Ayer Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores iraní, declaró,
No tenemos planes de matar a Trump. Ya está haciendo un trabajo suficientemente bueno destruyendo Estados Unidos. Y esa es la política oficial, y es prudente. Pero los israelíes han manipulado a Trump para que crea que Irán ha querido matarlo. Y así es como empezó todo. Antes de entrar en directo, empecé a preparar una pequeña cronología, empezando por el 3 de enero de 2020, una fecha inquietante, porque también es la fecha en que Maduro fue secuestrado. Fue entonces cuando Trump asesinó a Qasem Soleimani, de camino a una conferencia de paz en Irak, basándose en falsas afirmaciones de inteligencia israelí, según las cuales Irán planeaba atacar a tropas estadounidenses en Irak. Y este es el asesinato que inicia todo el ciclo de escalada con Irán. Avancemos hasta el 12 de julio de 2024, y creo que es importante señalar la fecha exacta. Ese es el día en que el FBI arrestó a un ciudadano pakistaní llamado Asif Merchant, acusándolo de planear el asesinato de Trump en nombre de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní. Era un complot falso. El FBI lo controlaba. El FBI recibió el aviso sobre Merchant de una determinada fuente en el extranjero, que casi con toda seguridad era israelí. Y bueno, el FBI dirigió todo este complot. Así que, un día después, al día siguiente de que arrestaran a Merchant, es cuando Thomas Matthew Crooks intenta asesinar a Donald Trump en Butler. ¿Y qué hace el FBI? ¿Cómo responde? Vuelan a Texas para interrogar a Merchant en su celda sobre una posible implicación iraní. ¿De verdad querían culpar a Irán de esto? 3 días después, Ken Dilanian, y ya saben quién es, el tipo al que despidieron por dejar que la CIA revisara sus informaciones en NBC, publica que la administración Biden obtuvo información de inteligencia sobre un complot iraní para asesinar a Trump. De nuevo, intentando presentar Butler como un complot iraní. Mike Waltz hace lo mismo en el Congreso. Semanas después, el FBI transmite al servicio secreto una amenaza falsa, afirmando lo mismo que acaba de decir Israel. Que la campaña de Trump de 2024 está en peligro porque hay agentes de la Guardia Revolucionaria iraní dentro de Estados Unidos con manpads, planeando acabar con el presidente. Así que esto lleva a Trump a realizar su primer vuelo señuelo, su vuelo fantasma, de vuelta en 2024, en el avión privado de Steve Witkoff, mientras que supuestamente el resto de su campaña es enviado a la muerte en el Trump Force One. Fue, por supuesto, un complot inventado. Vale, un año después, Donald Trump es presidente. Israel acaba de iniciar una guerra contra Irán sin participación de Estados Unidos, supuestamente en medio de negociaciones. Es 15 de junio de 2025 y Netanyahu aparece en Fox News para su gran entrevista con Brett Baier, tratando de arrastrar a Estados Unidos a la guerra. ¿Qué dice? Dice que Irán, según sus propias palabras, intentó asesinar al presidente 2 veces, refiriéndose a los intentos en Butler y Mar-a-Lago. Completamente falso, completamente inventado. Y luego tenemos febrero de 2026, cuando Netanyahu entra en la Casa Blanca, se sienta en la sala de crisis, en la cabecera de la mesa, con Trump a un lado, y le proporciona a Trump más información de inteligencia falsa sobre por qué necesita matar al Ayatollah Khamenei y a los dirigentes iraníes e iniciar la guerra. La guerra se inició basándose en esta falsa promesa israelí de que habría un cambio de régimen poco después de estos ataques de decapitación. Y ahora estamos aquí. Irán está más fuerte que nunca. Está emergiendo como una potencia global, con el estrecho de Hormuz cerrado. Su población está increíblemente enfadada e indignada por ese asesinato. Quieren venganza. E Israel ha vuelto a manipular a Trump. Y recuerden lo que dijo Trump después de matar a Khamenei, el 28 de febrero de 2026. Dijo, «Lo atrapé antes de que él me atrapara a mí», lo que indica que Trump se cree toda la falsa inteligencia israelí. Así que, ¿por qué no iban a haberlo manipulado otra vez? Pero ahora, la CIA ha declarado a The Washington Post, esta inteligencia israelí nos inspira poca confianza. Y están filtrando a los grandes medios, a The Washington Post y The New York Times,
que Israel está manipulando a Trump para mantenerlo implicado. Y hay otra razón por la que Israel proporcionó esta inteligencia falsa al servicio secreto. Era para escalar la confrontación contra Turquía, el país anfitrión de la cumbre de la OTAN, e impedir que recibiera de Rusia sistemas antiaéreos S-400 y de Estados Unidos los F-35 que Trump les había prometido. Así que Israel está manipulando en muchos niveles para mantener a Trump en la guerra y ahora para escalar contra un Estado miembro de la OTAN. ¿Cómo rechaza los consejos y las orientaciones de su propia CIA? ¿Qué le dice a Ratcliffe, que es prácticamente un lacayo suyo, cuando prefiere los absurdos del Mossad a la investigación de sus propios servicios de inteligencia? Sí, creo que es realmente triste que durante la guerra de Irak estuviera el embajador Joe Wilson, alguien surgido del estamento de seguridad nacional y diplomático, que se convirtió en el denunciante de aquella guerra y destapó las falsas afirmaciones sobre, ya saben, el uranio de Níger. En esta guerra no hay nadie así. Nadie ha salido de la CIA, del Consejo de Seguridad Nacional o del Departamento de Estado para denunciar toda la información de inteligencia falsa. Pero ahora, como dije la semana pasada, la Casa Blanca tiene más filtraciones que un submarino del siglo XIX. Quiero decir, hay una cobardía dentro del aparato de seguridad nacional por no plantarse ante Israel. Aconsejaban en contra de esta guerra desde el principio. La Junta de Jefes de Estado Mayor del Pentágono estaba en contra de la guerra. Dan Kane estaba filtrando información desde el principio. Dan estaba filtrando que no había municiones suficientes, incluso antes de que se iniciara la guerra. Su carrera debería quedar destruida, igual que la de Bradley Cooper. Sus reputaciones deberían quedar destruidas. Carecen de credibilidad, pero siguen en sus puestos, y no ha habido dimisiones de alto nivel. Así que, ya sabe, básicamente hay un montón de cobardes y criminales de guerra en el aparato de seguridad nacional, manejados por un diminuto estado de apartheid y por sus intermediarios dentro y alrededor de Trump. Están financiando a Trump hasta el límite. Miriam Adelson es una de ellas. Donald Trump les escucha, y ellos están dispuestos a decir, bueno, solo seguíamos órdenes. ¿Dónde hemos oído eso antes? En Nuremberg. Claro. Ahora, usted habla de destituir a altos mandos militares. ¿No debería destituirse al capitán del USS Abraham Lincoln por las deplorables condiciones a las que está sometiendo a los jóvenes soldados y marines? Creo que Hung Cao, el secretario de la Marina, debería ser destituido. Es un lealista maga ridículo que perdió varias campañas en Virginia, un anticomunista vietnamita, expatriado fanático, sin credenciales. El 11 de agosto se reunió con familias de marineros que le decían que sus familiares quieren suicidarse en el mar. Llaman y dicen que no quieren vivir un día más. Llevan allí meses y meses y meses. No reciben comida fresca. Comen, por ejemplo, etröths en the bowl como lista. No me pon nada en contacto con sus familiares. Y de luego, tampoco de panangers. Y ahora nos enteramos, por Stars and Stripes y Military Times, de que marineros del USS Abraham Lincoln están saltando por la borda o intentando hacerlo. Ha habido varios intentos de saltar por la borda para suicidarse. ¿Y qué ha hecho él? ¿Qué reformas se han puesto en marcha? No estamos viendo ninguna. Esto también llega hasta arriba, hasta Pete Hegseth. Y en realidad, se trata simplemente de la guerra. El USS Abraham Lincoln está intentando imponer un bloqueo naval a Irán. No puede operar cerca de Irán por las armas de alcance remoto de Irán. Ni siquiera está claro qué efecto está teniendo. En otros barcos, en otros portaaviones, ha habido incendios provocados por marineros para intentar poner fin a su misión. Y han llegado al límite de lo que la psique humana puede soportar. Ahora bien, una cosa que creo que mejoraría la moral y que de hecho permitiría a estos marineros aguantar una misión tan extenuante sería una guerra justa,
que realmente defendiera el país del que proceden. Y creo que ese es el subtexto aquí. Estos marineros saben que están luchando en una guerra fracasada por un pequeño estado de apartheid psicótico que controla al presidente y que no es Estados Unidos. Lo saben, pero no pueden decirlo públicamente. Los marineros iraníes y los miembros de la Armada iraní y de los guardianes de la revolución que están siendo bombardeados en el sur, alrededor de Siri y de la isla de Keshm, y por todo el estrecho de Hormuz, están siguiendo una dieta similar. Reciben como 2 huevos duros y un trozo de pan al día. De hecho, algunos marineros han publicado en redes sociales que esa es su dieta, pero saben que están defendiendo a su país. Su moral está alta porque saben que realmente luchan por una causa en la que creen. Y ese es el trasfondo de esta cuestión. Estos marineros saben que no están luchando absolutamente por nada en un ejército mercenario glorificado y no se están atendiendo sus necesidades psicológicas ni sus necesidades físicas básicas. Son simplemente carne de cañón para Israel. Aquí tenemos a un productor de un documental sobre el USS Abraham Lincoln que resume lo que ha descubierto y lo que le han contado. Chris número 8. Chicos, hay una crisis de salud mental a bordo del US Lincoln en Oriente Medio, de la que nadie está hablando, principalmente porque la Armada está haciendo todo lo posible por silenciarla. En Internet leeréis sobre escasez de comida, falta de suministros y una moral baja entre los miembros de la tripulación. Y es porque llevan 250 días seguidos en el mar. En total, llevan desplegados 271 días. 250 de ellos, sin hacer escala en ningún puerto. Eso no tiene precedentes. Normalmente van a puerto cada 3 o 6 semanas. No han estado en puerto en 38 semanas. Tened en cuenta que un año tiene 52 semanas. Y sí, las duchas tienen moho. A estas alturas, están comiendo básicamente una especie de gachas insípidas. No hay desodorante, no hay pasta de dientes. Mi sobrino tiene un amigo a bordo. La semana pasada, cuando estaba en Estados Unidos, recibí actualizaciones prácticamente en tiempo real. No están hablando de la crisis de salud mental. 6 personas han intentado saltar de ese barco. El caso más reciente fue el lunes pasado. Ya sabes, cuando no has pisado tierra en 38 semanas, más de 200 días, empiezan a pasarte cosas mentalmente. Y si a eso le sumas el agotamiento, empiezan a producirse errores mortales. Así es como el Departamento de Guerra, así es como Donald Trump trata a nuestros militares, cuyas vidas ya están en peligro por una puta guerra de agresión que se suponía que iba a terminar en cuestión de semanas. Estamos poniendo aún más en riesgo sus vidas por pura incompetencia y negligencia. Desafía toda lógica, toda razón y la más básica, puta humanidad. Megyn Kelly calificó esto de noticias falsas. Sí, eso es todo lo que puede decir. Y llevan haciendo esto años. Y es algo propio de la administración Trump. El USS Theodore Roosevelt estaba haciendo cumplir la contención de China en marzo y abril de 2020, cuando la epidemia de COVID empezó a propagarse y los marineros de ese buque comenzaron a infectarse. Había 4.800 marineros y se extendía entre ellos como la pólvora. Así que su capitán, creo que se llamaba Brett Crozier, envió una carta al San Francisco Chronicle y a los medios estadounidenses, denunciando que no les permitían atracar en puerto para atender a los marineros, y a bordo estaba cundiendo el pánico. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la administración Trump? El secretario interino de la Marina destituyó a Crozier, y ahí quedó todo. Le dijo, ya sabes, que no era leal, y le gritó. Así que tenían ese historial de tratar a los marineros y a los miembros de las Fuerzas Armadas como simple carne de cañón para el imperio. Miren los últimos 4 años. A los miembros de las Fuerzas Armadas que murieron en la base de Muwafaq Salti, en Jordania,
Trump los eliminó de la lista oficial de quienes murieron en combate para salvar las apariencias y afirmó, murieron durante un alto el fuego, aunque Estados Unidos estaba atacando a Irán. Eran, en su mayoría, militares negros y racializados que probablemente se alistaron en el ejército estadounidense, no porque quisieran luchar por su país en un estado proxy de Israel como Jordania, sino porque querían ascender de clase y tener un futuro más seguro en un ejército mercenario glorificado. Y ahora están muertos. Voy a pasar a otro tema, pero el Abraham Lincoln tiene 5,000 marineros. Ha habido 7 intentos de suicidio, más de uno por cada 1,000. Nunca había oído algo así, ni siquiera en los peores momentos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y has dado exactamente en el clavo. No están luchando en una guerra en la que crean. Están luchando la guerra de Netanyahu, y lo saben. Sí, y juez, está hablando de 5,000 marineros. Piensa en cuántas familias están vinculadas a ese barco y en cuántas familias se están destrozando ahora mismo. Exacto. ¿Qué les dijo a estas familias ese fanático vietnamita que es el secretario de Marina? Sí, no lo sé. Solo sé que hubo esta reunión. Esto es algo que una persona le dijo. Mi hijo está ahora mismo en ese barco, y escucharle decir que él y sus compañeros de barco piensan constantemente en tirarse por la borda solo para encontrar alivio es muy duro de escuchar. Vaya, cambiando de tema. ¿Hay negociaciones en marcha, negociaciones entre comillas, entre los israelíes y los libaneses? ¿Y quién representa a los libaneses en esas negociaciones? Sí, ¿quién representa realmente a los libaneses? Bueno, en apariencia, el presidente Joseph Aoun, que en realidad no fue elegido, y su primer ministro, que tampoco representa a ningún partido ni fue elegido. Pero publicamos un artículo de Wyatt Reed en The Grey Zone que identifica la mano oculta detrás de esas negociaciones para violar la ley libanesa, violar la constitución libanesa y normalizar las relaciones con Israel. Mientras Israel ocupa violentamente el sur del Líbano y destruye al menos 24 antiguas aldeas libanesas en el sur del Líbano para limpiar étnicamente a la población chií. En medio de todo esto, hay un enorme impulso para normalizar las relaciones con Israel. En julio, hubo una reunión en un restaurante del Four Seasons de Washington, D.C. Estuvieron allí varios senadores estadounidenses, demócratas y republicanos. Trump. Benjamin Netanyahu y su esposa estaban allí, y había un representante libanés principal. Se llama Antun Senawi, se escribe S-H-A-W-E-A-O-U-E. Y Wyatt Reed cuenta, en cierto modo, la historia de Senawi y de cómo ha creado una especie de ejército secreto de operadores mediáticos, propagandistas e incluso antiguos funcionarios del Tesoro de Estados Unidos y milicianos para impulsar esta iniciativa ilegal de normalización. Senawi ha quedado expuesto, sobre todo, en una serie de 5 entregas publicada por el medio francés L'Orient Today. Y lo que hicimos fue más o menos resumir y sintetizar esa investigación y partir de ella para explicar cómo ha reclutado a operadores de YNAB o de la Fundación para la Defensa de las Democracias, que son 2 de los principales grupos de expertos de Washington, dirigidos por Israel o alineados con Israel, para impulsar la normalización con Israel. Y ha pagado a funcionarios del Tesoro para quitarles los servicios bancarios a bancos vinculados a instituciones chiíes en Líbano. Tiene una milicia cristiana fascista privada llamada Soldados de Dios, que ha defendido sus bancos, a los que se ha culpado del colapso financiero que destruyó la economía libanesa en 2019. Y está casado o mantiene ahora una relación sentimental con Morgan Ortagus, que fue la enviada de Trump al Líbano y sigue siendo, en realidad, una de las figuras más influyentes que impulsa la política de Trump sobre el Líbano. Es una cristiana evangélica conversa al judaísmo
que, tras el asesinato de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, fue a Israel e instó a Israel a atacar su funeral en el estadio de la ciudad deportiva de Beirut, lo que habría matado a miles de civiles. Una fanática absoluta. Esto te lo dice todo sobre Zenawi. This will tell you everything about Zenawi. He appeared with her at their coming out party. Él apareció con ella en su fiesta de presentación, a principios de este año, en abril, en el Museo Conmemorativo del Holocausto de Washington. Él, siendo aparentemente no judío, fue inscrito en su muro de donantes, y ella declaró que su marido ha sido educado por su propia familia para apoyar a Israel y al pueblo judío, y que es un sionista cristiano comprometido. Un momento. ¿No es él el negociador para el Líbano? No es el negociador. En realidad, no lo es. Puede que ni siquiera le permitan entrar en el Líbano. Pero este es un banquero multimillonario corrupto que está pagando a todos los propagandistas y a quienes impulsan la normalización desde Washington, y pagando y atrayendo a figuras de todas partes. Así que es una especie de poder en la sombra. Pero quizá sea alguien de quien no habías oído hablar hasta hoy, o hasta que aparecieron estas investigaciones este mes. Y eso demuestra realmente hasta qué punto el gobierno libanés es profundamente antidemocrático, y cómo todo esto está avanzando en contra de la voluntad del pueblo, de la opinión pública libanesa, mientras su país está ocupado. Todo está siendo instrumentalizado por un multimillonario que, según su tío, está fascinado con el judaísmo y puede que incluso crea que él mismo es judío. Está casado con una cristiana evangélica, conversa al judaísmo, que, cuando fue a reunirse con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, le estrechó la mano llevando un anillo con la estrella de David. Un simbolismo absolutamente extraño. ¿Y qué viene después? Creo que veremos más reuniones en Washington entre funcionarios libaneses corruptos e Israel, mediadas por Estados Unidos, mientras Israel sigue destruyendo literalmente y borrando del mapa partes del Líbano. Y la opinión pública libanesa se opone a todo esto de forma casi total. Aquí está Israel Katz, creo que es el ministro de Defensa israelí. Es muy breve, pero muy revelador. Número 14, Chris. Bajo ninguna circunstancia nos retiramos de las zonas de seguridad, ni en el Líbano, ni en Siria, ni en Gaza. La lección del 7 de octubre es que protegemos a los residentes manteniendo al ejército israelí presente en esos lugares y defendiéndolos. ¿Qué estáis negociando si Israel nunca va a salir del Líbano? Bueno, en una intervención anterior, creo que fue en una conferencia o en un acto patrocinado por Canal 14, pro-Netanyahu y pro-Likud, Israel Katz, el ministro de Defensa, se jactó de que Israel había volado 24 pueblos del sur del Líbano y de que había destruido Gaza. Básicamente se jactó de cometer un genocidio. Y dijo, estos pueblos tenían cientos de años y los volamos. Hoy hay una nueva investigación del Financial Times que detalla, de forma clínica, cómo Israel ha destruido sistemáticamente pueblos enteros del sur del Líbano, con el objetivo de desplazar permanentemente a su población y robar sus tierras. El objetivo de Israel es desplazar por completo a la población chií, porque no pueden derrotarla en las urnas, y no pueden derrotar militarmente a Hezbollah. Vaya, último tema. ¿Qué ha pasado recientemente en Cisjordania para que el embajador Mike Huckabee, nada menos, se refiriera a los llamados colonos israelíes como terroristas? Bueno, esto es, sí, intentaré resumirlo brevemente. Terror de los colonos. Este verano han soltado a los colonos y les han permitido arrasar libremente pueblos palestinos. De hecho, hablaba con un palestino cuya familia está ahora en Cisjordania y me decía que ahora te levantas y los colonos están literalmente en tu calle. Antes, quizá no podías salir de tu localidad, en el distrito de Ramallah al-Bire, porque los colonos estaban a las afueras, cerca de un control, pero ahora están en tu calle, armados y amenazando con matarte.
Los colonos han matado a decenas de palestinos este verano, y es porque la administración Trump les dio luz verde cuando llegó al poder. La administración Trump retiró de la lista estadounidense de sanciones, nada más llegar al poder, a varios colonos violentos implicados en delitos mortales. Y también incorporaron a Itamar Ben-Gvir, una especie de máximo exponente del fanatismo colono, que es el ministro de Seguridad de Israel. Ha estado armando a los colonos y proporcionándoles vehículos todoterreno para aumentar su capacidad de sembrar el terror. A principios de este año, un colono conocido por su violencia, llamado Janon Levy, asesinó a un profesor de inglés y activista por la paz, llamado Auda Hatalin. De hecho, había trabajado en un documental bastante reconocido llamado No Other Land, y muy recientemente hubo colonos rodeando las casas de varios palestinos, básicamente sitiándolos en la aldea de Qusra. Y esto es a lo que se refiere Huckabee. Básicamente, por motivos de relaciones públicas, dado que la situación se ha vuelto tan extrema, las fuerzas de defensa de Israel retiraron a esos colonos. Y Huckabee fue después y los llamó terroristas. Así que ahora intentan, con fines propagandísticos, limpiar el desastre que ellos mismos crearon. Huckabee, que actúa básicamente como un embajador israelí adicional dentro de la administración Trump, pero dieron luz verde a esta oleada de terror de los colonos. Y debo mencionar que quizá hace una semana, el ministro de Defensa del que estábamos hablando, Israel Katz, declaró que no existe tal cosa como el terror de los colonos, y que Israel ya no clasificará ningún acto de violencia cometido por un judío como terrorismo. Solo los palestinos pueden serlo. Entonces, ¿se procesará a alguien por lo que han estado haciendo los terroristas colonos? Bueno, cuando son procesados, reciben poco más que un tirón de orejas. Y cuando dije Israel Katz, quería decir que es el nuevo director del Shin Bet. Antes, bajo el Shin Bet, que son los servicios generales de seguridad de Israel, hubo ocasiones en las que colonos fueron puestos bajo detención administrativa. Es cuando te detienen por sospecha de terrorismo. Un caso que puedo señalar es el de Chaim Perlman, que emprendió una oleada de apuñalamientos contra palestinos que simplemente estaban de pie en la carretera, y de hecho fue, en cierto modo, torturado. Su abogado era Itamar Ben-Gvir. El Shin Bet lo mantuvo bajo detención administrativa, y los colonos se enfadaron muchísimo por ello. A los palestinos acusados de tirar piedras, los someten a detención administrativa. Así que el nuevo director del Shin Bet está diciendo, básicamente, que no más detención administrativa para los colonos, lo que les da luz verde para desmadrarse. Vaya. Max, muchísimas gracias, querido amigo. Hemos tocado temas de todo tipo. Y sé que estás viajando, y te agradezco tu tiempo más de lo que puedo expresar, igual que todos nuestros espectadores. Ahí lo tienen, Trump en el carrito de comida. Me pregunto si Erdogan sabía esto, Max. Es una viñeta interesante la que ha preparado Chris. ¿Le habrían dicho siquiera al presidente de Turquía que esto estaba ocurriendo? Bueno, esto es sencillamente muy humillante para Trump. Y sé que en Teherán se están riendo mucho de ello, y probablemente también en Ankara. Y todo el mundo se está riendo del presidente por esconderse en un carrito de comida, después de todo el daño que ha hecho. Es humillante para Estados Unidos, junto con la falta de municiones. Es como un imperio que ya no puede tener una erección. Sí. Gracias, Max. Buen viaje. Que vaya todo bien. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, juez. Claro. A continuación, si nos están viendo en directo dentro de 26 minutos, a las 3 en punto, el coronel Douglas McGregor, el juez napolitano para Judging Freedom.